Gracias, Jezabel. Y bueno, solo decir algo a propósito de la noticia de Ana Degas. Yo estoy de acuerdo con que usted exprese el malestar, con lo que no le beneficia, porque finalmente estamos hablando de negocio, ni siquiera de conciencia, no, esto es negocio. Pero, pero no es un 7 lo que las tarjetas cobran a Es un los 6, comercios, no es un 7. es un 6 creo. Creo que es bueno que lo digan. Y de hecho, yo tengo entendido que en el caso de las estaciones de combustible, sobre todo porque pudieron negociar mejor por su propia cantidad, Ujú. que es un 4 el promedio. Un 4 el promedio. Y en el mercado, en sentido general, estamos hablando de un 5. Estamos, o sea, no es por nada, pero Es es un para 6 a que nivel, casi no me equivoco, el bueno, Hay que más buscar el el latino. dato para pero precisar. estoy hablando Un 6. de mis propias experiencias. Porque quien tiene una empresa, chiquita o grande, toma tarjeta y la tarjeta, o sea, eso no es un secreto. Es un 6. En República Dominicana, promedio 4, 4,5, 5. Y hay inclusive negociaciones que pueden llegar hasta un 3. Hay negociaciones. Estoy de acuerdo con la protesta, pero creo que no es bueno eh, ponerle ITEVIS a lo que no lo tiene. Y dentro de ese escenario del ITEVIS a lo que no lo tiene, miren, los medios de comunicación tienen una función informativa, orientadora, recreativa hasta cierto punto, y los medios de comunicación son parte esencial de las sociedades, de todas. De hecho, si usted analiza en el caso de República Dominicana los grandes grupos económicos del país, al menos los 10 grandes grupos económicos de República Dominicana, todos tienen medios de comunicación. Ujú. Esos medios de comunicación pueden ser muy rentables o pueden no serlo, pero los tienen porque los medios de comunicación son SAS, la magia, y son de hecho una de las mayores expresiones de lo que es la democracia y son un sostén importante. Y a partir de ahí, por un acuerdo quizás no escrito, casi siempre los medios danzan en el mismo baile. Un medio habla de violencia y ahí nos vamos todos. Un medio habla de la carestía de la ropa y ahí vamos todos. Un medio dice que hay que decidirse políticamente por uno o por otro y ahí empieza el tema. En este último aspecto, Estados Unidos es una referencia clara. Y los medios, ahora estamos en Venezuela. Eso no es un lineamiento del dueño del medio, de la política, no, porque es una realidad extraordinariamente latente. Después de Haití 2010 es la mayor tragedia como consecuencia de un fenómeno natural que nos ocurre en nuestro continente. Es algo que está ahí permanentemente e independientemente de que hay manipulación, sobre todo en lo que se expresa en las redes sociales, manipulación en favor del gobierno, manipulación en contra del gobierno, porque si algo se ha evidenciado es lo fracturado que está Venezuela. E independientemente hay una realidad ahí. La gente murió por muchos sismos, uno tras de otro. La gente murió quizás en un por ciento mínimo, pero también murió porque la ayuda llegó tarde, murió porque quizás no supo reaccionar ante fenómenos de tal magnitud. Y ante ese sacudón, ante ese sacudión, ante ese golpe que dio la tierra, mírenme, no hay nada, no hay nada. Y son cosas cíclicas inclusive, ocurren. Cada Ahí es un cierto tiempo. terremoto, en otros lugares es un ciclón, pero sí, la naturaleza se expresa y todo el mundo está volcado a Venezuela. Bien, pero yo lo que no quiero es que por estar volcados y con razón a Venezuela, para que no manipulen después, le sigamos dando la espalda, al menos a nivel mediático, a lo que está ocurriendo en Haití, a la guerra civil que hay en Haití, entre bandas,
pero bandas que no crean usted que es el delincuente típico, que se pone una capucha y atento a él. No, hombre, son bandas con un trasfondo político importante. Son vándalos que ellos mismos dicen, nosotros somos guerrilleros y nosotros necesitamos establecer la paz en Haití, pero no con esa gente, no con esos líderes, si se puede decir. Pero Haití se está desangrando todos los días. Y aunque contamos los muertos de Venezuela, y son muchos, y uno es demasiado, mírenme, si hacemos un análisis concienzudo, en este año 2026, los muertos de Haití por violencia fácilmente superan los de Venezuela solo en ese momento, fácilmente. Y entonces me voy lejos, porque yo me voy a Afganistán, donde todos los días las mujeres tienen menos derechos, menos no, la mujer no tiene derecho en Afganistán. El único derecho de la mujer en Afganistán es abrir sus piernas y parir, no más. Usted se imagina en un lugar donde la mujer no puede hablar en público. Eso está ocurriendo en Afganistán, para no hablarle de la niñez y demás. Pero entonces, también me quiero referir a Palestina. Lo que ocurre en Venezuela por un fenómeno natural, en Palestina ocurre por un fenómeno de dos hombres. Y punto. Y ya. Y esos hombres quieren que Palestina se sienta cómoda haciendo el balón, que tiran, que sepultan, que enredan, que golpean. Y seguimos en esa situación, porque hay muchos conflictos abiertos en el mundo. Ucrania, Rusia. Hay muchos conflictos en el mundo y usted dice OEA, usted dice la Alianza Africana, usted dice ONU, y como que sirven para poca cosa, porque finalmente el mundo está ahora mismo está muy a la derecha, está muy a ser conservador. Y me voy a detener un momentito más, porque yo me voy a quedar justo al lado, me voy a quedar en Cuba. Porque con frecuencia seguimos sin mirar a Cuba, y en Cuba la gente se está muriendo de hambre. Y en Cuba no hay electricidad. Y en Cuba no hay agua potable. ¿Por qué? Dos razones básicas. Un gobierno autoritario, totalitario, que ha tenido una dinámica histórica desde 1959 que triunfó la Revolución Cubana. Desde 1959, un gobierno que ha concentrado todo. No es el capitalismo ni el neoliberalismo que la estructura del Ejecutivo modera la sociedad. No, ellos son los dueños, los reyes. Y a partir de ahí, ese modelo cubano, sin el aval fuerte de China, sin el aval fuerte de Rusia, ha ido en descalabro. Pero a ese totalitarismo, a esa mano férrea de la estructura del gobierno del Partido Comunista Cubano sobre el tejido económico, político y social de ese país, usted le tiene que sumar el castigo por decidir no ser una foca de Estados Unidos, el castigo histórico que Estados Unidos les ha aplicado, porque no le perdona esos niveles de independencia, mucho menos a 80 millas náuticas, ¿eh? Ay, no, menos. Y a partir de ahí, estas medidas recientemente sabemos que se han recrudecido. Entonces, esa es una combinación bestial la que está amenazando la vida del pueblo cubano. Y usted se dice, ¿qué hay antes de la libertad del ser humano? Antes que la libertad, que ese derecho que yo tengo a viajar, a decir, a razonar, ¿qué hay antes que eso? La vida. Antes que la libertad está la comida, antes que la libertad está la vida. Y mucha gente en Cuba y fuera de Cuba no ha entendido eso. Señores, si usted no come, venga el discurso que tú quieras. Yo tengo hambre, yo no tengo salud, yo estoy desnutrida. Y quizás alguien en Cuba pretende decir que lo entiende, y el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, anunció la mayor reforma una vez el triunfo de la revolución en términos económicos y sociales que han dicho.
para que China, siendo comunista, y el comunismo de China es muy entre comillas, pero evidentemente es muy diferente a Occidente, a Estados Unidos y a la visión comercial que nosotros tenemos. Entonces, el mantenimiento y el liderazgo de China en muy gran parte se debe a que en el 78 definitivamente dijeron, esto hay que combinarlo, esto no puede seguir solo para un lado. Y Vietnam, un país más empobrecido, pero muy cerca, siguió el modelo. Y China y Vietnam hoy son referencias en lo que están haciendo, conservando controles, conservando su visión socialista del mundo, partidos únicos, pero con una economía libre, prácticamente de mercado, que facilita cosas. ¿Eso va a ser posible hacerlo en Cuba? No sé, pero sí les digo que recientemente, en junio, el 18 de junio, aunque eso no ocupó titulares ni primeras planas en ningún lugar, pero el 18 de junio, lo que ellos llaman la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Congreso cubano, aprobó una reforma que implica más de 170 medidas para dinamizar su economía. La más importante, y aquí termino, permitir la empresa privada. ¿Por qué hablo de permitir la empresa privada? Porque ellos vienen barajando eso desde años, pero por primera vez en Cuba se va a permitir una empresa de capital privado que supere los 100 empleados. Quiere decir que van a ser empresas grandes. Por primera vez en Cuba se van a permitir de manera oficial casas de cambio, se van a permitir de manera oficial, habrán estímulos específicos para el campo, para la siembra, para la alimentación. Y todo eso, desde mi punto de vista, el mundo tiene que aplaudirlos, porque se está abriendo por la presión del exterior, pero más por la presión interna. Hay hambre. Y una vez que entendamos esa dinámica, yo pienso que el mundo tiene que aplaudirlo y ayudarlos a que eso se lleve a cabo, porque obviamente entre el anuncio y hacerlo no es tan simple, porque en China funcionó, en Vietnam funcionó, pero estamos en el Caribe, con Estados Unidos al lado, con una población muy calificada en términos de títulos, pero que finalmente no les ha servido de mucho. Y sobre todo con una, dos, tres generaciones que solo han visto ese modelo. Y aunque no lo vamos a discutir en este momento, mucha gente dice, es que el cubano es un poco vago, chico. Y no lo digo en un sentido peyorativo, sino de que tú naciste, creciste, te educaste en un modelo donde prácticamente tú haces poca cosa porque todo es el gobierno, lo bueno y lo malo. La casa, la electricidad y todo lo demás. Y a partir de ahí es un cambio mental. En buena hora Cuba, creo que fue Juan Pablo II que dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Décadas han pasado de esa expresión, pero estamos a tiempo, porque hay que respetar la diversidad, pero nunca olvidar que antes que la libertad inclusive, y es fuerte lo que estoy diciendo, está la vida y está el comer. Y con hambre tú no le sirves ni al comunismo, ni al socialismo, ni al capitalismo.